En el presente trabajo abordaremos la utilidad de la demografía para la elaboración de políticas públicas en el estado de Guanajuato, por lo que analizaremos algunas características de la población del estado, como pobreza, migración, distribución de la población, actividades que se realizan, etc. ¿Qué es la demografía? Para entender el concepto de demografía es necesario determinar el significado del objeto que estudia, que es la población. La población la entendemos como el conjunto de individuos constituido de forma estable y ligado por vínculos de reproducción e identificado por características tanto territoriales como políticas, jurídicas, étnicas y religiosas. De acuerdo a esta definición, es posible determinar un concepto de demografía como la disciplina que estudia aquellos procesos que determinan la formación, la conservación y la desaparición de las poblaciones. Ejemplos de estos procesos podrían ser la fecundidad, la mortalidad o la movilidad social. De este modo es preciso tener conocimientos acerca de los indicadores más importantes que ayudan a definir las características de una población. Para nuestro caso, que es el del estado de Guanajuato, hemos decidido anexar al video datos sobre uno de los problemas más significativos de nuestro estado, como es el de la migración. Lo consideramos muy importante en la medida en que el factor de la migración está determinado por factores sociodemográficos como el sexo, la edad, el nivel educativo, el nivel de ingresos y la condición de actividades, entre otras. La migración atiende a dos tipos, la migración interna y la migración internacional. La migración interna, como una de las partes del crecimiento social, nos muestra que el destino y el volumen de los movimientos migratorios está estrechamente relacionado con el desarrollo económico y social alcanzado en determinadas zonas geográficas, pues la motivación económica constituye una de las principales explicaciones de los cambios de residencia de la población. En el caso particular de México, esta situación se aprecia en la dirección de flujos de personas al centro del país y hacia la frontera norte. En el primer caso, el factor determinante es la concentración de servicios especializados y la presencia de importantes centros industriales como Toluca, San Juan del Río y Querétaro, por mencionar algunos, en tanto que en el segundo responden, por un lado, a la presencia de maquiladoras y por el otro como un puente para migrar a los Estados Unidos. Del campo a la ciudad, de las regiones pobres a las más dinámicas, de un país a otro con mejores oportunidades, su efecto es importante sobre la economía y la sociedad de las zonas emisoras y receptoras. Una parte importante de la emigración internacional se concentró en la región centro-occidente, en entidades con ya tradición migratoria como Jalisco, Guanajuato y Michoacán. El panorama en 2005-2010 revela una disminución en el número de emigrantes que abandona el país, al grado que los estados con el saldo migratorio negativo más bajo no superaron los 100,000. Guanajuato se sitúa en la primera posición con un saldo de 94,000, seguido de Michoacán y el Estado de México con 66,000 y 63,000 respectivamente. Como datos interesantes en el tema de migración, en el estado de Guanajuato, en el año 2005 salieron de Guanajuato 74,636 personas para radicar en otra entidad. En 2010, de cada 100 migrantes del estado de Guanajuato, 97 se fueron a Estados Unidos. Entre los años 1993 y 1999, el flujo de migrantes oscilaba entre los 25 y 34 años de edad. A la década de los 2000 es de 35 años en adelante. En el Censo de Población y Vivienda de 2000, Guanajuato ocupó el tercer lugar con 9.8% de migrantes, y de acuerdo al Instituto de la Mujer Guanajuatense, el flujo de migración en Guanajuato, según la encuesta de la Frontera Norte 2002-2003, el flujo de migrantes guanajuatenses se presenta de la siguiente manera. El 88.7% son hombres y el 11.3% son mujeres.
El 74% de las mujeres migrantes son adultas entre 25 y 65 años de edad. El 24% son jóvenes entre 15 y 24 años de edad. El 44% son esposas, el 23% hijas y el 22% jefas del hogar. La migración de México a Estados Unidos ha disminuido de manera muy significativa y en años recientes se estima que 467,000 mexicanos emigraron a ese país en 2012 y de acuerdo a las proyecciones que hace el CONAPO para 2050, la cifra se ubicará en 656,000 migrantes. Las entidades con grado de intensidad migratoria a Estados Unidos más alto son 4 y pertenecen a la región tradicionalmente expulsora de migrantes. Entre estas 4 se encuentra Guanajuato, que se posiciona en el segundo lugar con un índice de 3.891 en una escala de 0 a 100. La migración puede responder a diversos factores, pero principalmente de tipo económico, y esto es derivado de la falta de acceso a los servicios públicos con los que cuenta la población pobre del estado de Guanajuato. De la misma manera, la falta de oportunidades representa la principal causa por la que las personas guanajuatenses deciden emigrar a otro país. La distribución de la pobreza en el estado de Guanajuato contiene diferentes directrices que nos hacen reflexionar de una manera crítica hacia dónde vamos. Aunque tal vez no estamos en las entidades más pobres del país, sí es preocupante la manera en que ha venido creciendo esta situación en el estado. Guanajuato ocupó en el 2010 el lugar 14 en porcentaje de población en pobreza y el 16 en porcentaje de población en pobreza extrema. Por lo tanto, Guanajuato se ubica dentro de las 15 entidades con menor porcentaje de pobreza en comparación con otras entidades. Esto, según un informe que hizo Coneval en el año 2012, titulado Informe de Pobreza y Evaluación en el Estado de Guanajuato. El porcentaje de la población en situaciones de pobreza en el estado es de 48.6%, del cual el 8.4% vive en pobreza extrema y el 40.1% en pobreza moderada. Es sorprendente dichos datos, ya que casi la mitad de la población en Guanajuato vive en situaciones de pobreza. Pero, de manera reflexiva, también deberíamos de comprender dicha situación desde un ángulo geográfico, ya que debido a los diferentes tipos de clima en el territorio, se da por conclusión que existe una diversidad en la cual una parte es apropiada para vivir y otra no. Los climas son semicálido al sur, templado en el centro y semiseco en el norte. Prácticamente los recursos naturales son escasos tanto en parte del norte como en la parte del centro, lo cual la calidad de vida se ve disminuida ante esta situación. Existe otra parte de la población que es vulnerable a la pobreza, el 29.5% por carencia social y el 5.6% por el ingreso. Y únicamente el 16.3% de la población en Guanajuato no es pobre ni vulnerable a la pobreza. La mayoría de los programas estatales para combatir a la pobreza o incentivar el desarrollo también debieran de tener en cuenta la diversidad de los recursos naturales para su implementación en el Estado, ya que no se cuenta con un territorio de un mismo clima, y la sobreexplotación de los escasos recursos naturales que hay en el Estado ponen en riesgo una estabilidad ecológica. Los municipios con mayor porcentaje de población en pobreza en 2010 fueron Atarjea con 77.9%, Jichú con 77.6%, Ocampo con 74.9%, Santa Catarina con 74.7% y Victoria con 74.3%. En resumen, en estos municipios, más del 70% de la población se encontraba en situación de pobreza. La población pobre reside en estos municipios. La población pobre que reside en estos municipios representa el 1.3% del total de la población en pobreza de la entidad. Y podemos fijarnos cómo estos municipios no se encuentran en el centro del territorio y mucho menos en el sur, sino en los extremos del norte.
Por otra parte, los municipios que concentraron el mayor número de personas en pobreza en el 2010 fueron León, con el 37.8% de su población, Irapuato, con el 43.6%, Celaya, con 39.6%, Salamanca, con 41.1% y Silao, con 57.0% de su población. Estas ciudades, que a pesar de su desarrollo industrial y económico, muestran parte de la preocupación hacia la pobreza, ya que tal desarrollo no disminuye el fenómeno. Debiera de hacerse un estudio profundo acerca de esta situación. Bien podría hablarse de la cantidad de personas que viven en esas ciudades. Tal vez el trabajo no alcanza para tantos. Tal vez, aunque haya un desarrollo, no existe una calidad de vida, o bien el salario es muy bajo. Los resultados de la evolución de la pobreza de 2008 a 2010 muestran que la pobreza pasó de 44.2% a 48.5%, lo que representó un aumento en el volumen de la población en pobreza, de 2.364.961 a 2.673.825 personas. Es decir, de 2008 a 2010, el número de personas en pobreza aumentó en 308.864 personas. Para el mismo periodo, el porcentaje de población en pobreza extrema aumentó de 7.9% a 8.1%, lo que significó un aumento de 423.907 a 445.230 personas. Es decir, de 2008 a 2010, el número de personas en pobreza aumentó en 21.323 personas. A continuación, algunos datos de los indicadores más importantes para medir la pobreza y su comparación del 2008 al 2010. El porcentaje de población con rezago educativo en el estado aumentó de 25.8 a 23.6%. El porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud disminuyó de 38.2 a 27.1%. El porcentaje de población con carencia por acceso a la seguridad social disminuyó de 66.7 a 65.7. El porcentaje de población con carencia por calidad y espacio de vivienda disminuyó de 13.2 a 9.6. El porcentaje de población con carencia por servicios básicos de la vivienda disminuyó de 14.6 a 13.9%. El porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación disminuyó de 27.1% a 23.7%. En cuestión de bienestar, del 2008 a 2010, el porcentaje de población con un ingreso inferior a la línea de bienestar, es decir, con un ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas, aumentó de 48.7 a 54.2, lo que significó un incremento de 2.600.547 personas a 2.983.623 personas. Uno de los programas más importantes del actual gobierno de la República es la Cruzada contra el Hambre, la cual es una estrategia de inclusión y bienestar social de carácter nacional, que busca garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de los 7.01 millones de mexicanos que hoy viven en condición de pobreza extrema y contribuir al ejercicio pleno de su derecho a la alimentación. Con carácter multianual, tendrá objetivos de corto, mediano y largo plazo que permitirán evaluar logros e identificar oportunidades y adoptará preceptos de rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad. Dentro del estado de Guanajuato, las ciudades que se encuentran dentro de la implementación de dicha estrategia son San Miguel de Allende, Celaya, Dolores Hidalgo, Irapuato, León, Pénjamo, San Felipe, San Luis de la Paz y Silao. Debiéramos de preguntarnos dónde quedan aquellas ciudades como Atarjea, Jixú, Ocampo, Santa Catarina o Victoria, que de igual manera necesitan atención y ser tomadas en cuenta. Aunque no tienen una población grande, más de la mitad de la población vive en situación de pobreza. Aquí vemos un notable afán por parte del gobierno de querer disminuir números significativos sin realmente erradicar el problema a quien también necesita ayuda. Concluimos que los datos proporcionados por el tema demográfico ya mencionados ayudan a las propuestas de políticas públicas
y su implementación. Sin embargo, tales datos no son suficientes, ya que existen otros aspectos secundarios que tanto pueden ser negativos como positivos para la ejecución de dichas políticas. No es suficiente la intención de querer disminuir cifras, sino ayudar a quienes también necesitan ayuda, y podemos saber quiénes la necesitan realmente con un exhaustivo y buen estudio demográfico. No solo en el ejercicio profesional son útiles los datos demográficos, sino también en la interacción social y para cubrir nuestras necesidades básicas.